a partir de esta clase vamos a cambiar el modo de trabajar, ¿ya? Porque ustedes saben que en las clases anteriores habíamos estado revisando lo que habían hecho de las tareas anteriores, ¿cierto? Pero yo identifiqué que esa forma de trabajo es muy lenta, ¿ya? Nos da, el tiempo es cortito y revisar las tareas no está siendo tan productivo como yo quisiera que fuera. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a centrar estas clases, estos encuentros online en materia, ¿ya? Como es la primera clase, vamos a trabajar la materia que usted ya vio anteriormente, que está relacionada con todos los contenidos que hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? Entonces, no sé si se acuerdan que a principio de año yo mandé una guía sobre el texto narrativo. Esa es como la única guía de materia que yo he mandado. Esa guía es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Yo la transformé en un PowerPoint, entonces yo les voy a proyectar ese PowerPoint y vamos a ir viendo la materia, ¿cierto? Resolviendo dudas, si es que usted tiene alguna consulta que no entendió. Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Y al final vamos a hacer un cuestionario que yo tengo entendido que con la profesora Gabriela han trabajado con Kahoot, ¿o no? ¿Sí? Ya, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, ya es una actividad que no lleva nota ni mucho menos, pero es importante porque a mí me sirve para identificar qué es lo que usted sabe, lo que no sabe, qué le cuesta, etcétera, ¿ya? Además, pedirles que tengan un cuadernito a mano y un lápiz para que vayan anotando si es que tienen alguna duda, lo que no entienden, lo que les cuesta, etcétera, ¿ya? y la última cosita que quería pedirle, ahora que ya hay varios, necesito que escriban en el chat su nombre y su apellido, ¿ya? Recordad que el chat es una herramienta que nosotros tenemos para trabajar, ya no nos desconcentremos enviando otro tipo de mensaje, ya haciendo broma. Yo después, estas clases son grabadas y el chat también está grabado, entonces después yo reviso lo que ustedes escriben, ¿ya? Así que les voy a pedir que en la medida que la clase va avanzando, pero no se olviden de escribir su nombre en el chat, ¿ya? Para yo después registrarlo en la lista de asistencia. Teniendo todas esas recomendaciones entonces en cuenta, vamos a proyectar. Aquí está. ¿Se ve mi pantalla? ¿O no? ¿Pueden ver el PowerPoint? ¿Sí? Hágame un gesto o algo. ¿Se ve el Power? Sí, sí se ve. Ya, ok, gracias. ¿Puedo usarlo? Ahí está, ya. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a la tercera clase online de lenguaje y comunicación. Como les decía recién, esta clase está enfocada en el texto narrativo. Si usted tiene su guía ahí cerca impresa, puede irla revisando, ya, porque yo aquí fui poniendo más que nada títulos de lo que le voy a explicar y no se olvide de ir tomando apuntes, ¿cierto? Si tiene una duda, escribirla para que lo vayamos resolviendo todos juntos. Ya. Para comenzar a explicar el texto narrativo, nosotros primero tenemos que recordar algo que yo les recuerdo todas las clases, que es que nosotros sabemos que en el espacio de los textos, del lenguaje, nosotros tenemos dos grandes formas de dividir los textos. Uno son los textos literarios y los otros son los textos no literarios, ¿ya? Los textos literarios son aquellos que tienen por principal función entretener, no son reales, son creados. Y ahí me sirven para divertirme, para pasar el rato, para expresar lo que siento. Por ejemplo, los cuentos, los poemas, los mitos, las leyendas, las novelas, son textos literarios. Y además, tenemos otro tipo de textos que me sirven más bien para aprender, para informarme, para saber
para tener conocimiento sobre algo que ocurrió, sobre alguna materia. Y estos textos son los textos no literarios, son reales. Los textos literarios son ficticios y los textos no literarios son reales. Ejemplo, la noticia, la receta, los diccionarios, las enciclopedias, son textos no literarios. Entonces, en base a eso, nosotros ahora vamos a ver el texto narrativo. El texto narrativo es de tipo literario. ¿Por qué es de tipo literario? Porque el texto narrativo me narra, ¿cierto? Como muy bien dice la palabra, o me cuenta una historia que no es real, es una historia ficticia. ¿Ya? Es una historia que yo voy a crear, yo voy a inventar utilizando mi imaginación, y para eso yo voy a inventar personajes, ¿cierto? Voy a inventar acciones, voy a inventar ambiente, entre otras cosas. Algunos ejemplos de un texto narrativo son los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas. ¿Por qué? Porque generalmente empiezan, había una vez, érase una vez, en un reino lejano, ¿ya? O había una niñita, qué sé yo. Me van a contar la historia, una historia que no es real, que está inventada, ¿ya? Y que tiene como principal propósito que yo me entretenga cuando la lea. El texto narrativo tiene elementos que lo componen, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos? El narrador, que vendría a ser la persona que cuenta la historia, que la lee, que la narra, que la interpreta. Los personajes son fundamentales en el texto narrativo porque son los que realizan las acciones. Si yo no tengo personajes en mi texto, yo no voy a poder comprender o no voy a tener ninguna historia para contar, ¿ya? Porque si no hay personajes, entonces ¿quién va a realizar las acciones? ¿Qué va a pasar? Había una vez nadie y le ocurrió nada. Imposible, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, yo necesito personajes para yo poder desarrollar una historia. Tenemos también el ambiente. El ambiente es el lugar, el contexto en el cual ocurren las cosas. Tenemos que saber que los cuentos, si bien son ficticios, ¿cierto? Son imaginarios, yo los puedo basar en un mundo real e incluir dentro elementos ficticios. Por ejemplo, yo puedo escribir un cuento donde yo puedo hablar de Copiapó, de la pandemia, del COVID, de todo lo que ocurre, ¿cierto? Pero yo voy a incorporar elementos fantásticos. Había una vez una profesora que vivía en la ciudad de Copiapó y tuvo que hacer cuarentena porque llegó el COVID. Estaba muy aburrida, pero un día se dio cuenta de que afuera de su casa había llegado una horda de zombies. Ejemplo, eso es ficticio, no es real, ¿ya? Y ella tuvo que entrar y buscar su sable, no sé, luminoso, lo que sea. Cosas ficticias, ¿me entienden? Dentro de un ambiente real. O sea, yo puedo basar mi historia en hechos o en lugares que son reales, pero siempre van a incorporar esto que es ficticio, ya esto como de que es parte de la imaginación de cada uno. Y también, aparte, tenemos las acciones, que como les decía recién, las acciones y los personajes son así, van de la mano, unidos, ¿ya? No puedo tener acciones sin personajes, y puedo tener personajes, pero no puedo tener una historia si no tengo acciones, porque los personajes tienen que realizar distintas cosas, ¿ya? Y las acciones además van a depender de cada personaje, porque a lo mejor un personaje, ¿cierto?, que es alegre, va a actuar de una forma ante una situación, y un personaje que es más triste, más callado, qué sé yo, va a reaccionar de otra forma. ¿Ya? Entonces, muy importante, la acción siempre va a depender de los personajes que la realicen, ¿ya? Esto es una introducción, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad. Tenemos primero al narrador. El narrador nosotros lo podemos encontrar de dos maneras, dentro de la historia o fuera de la historia. Dentro de la historia es cuando yo estoy ahí,
Yo puedo que a mí me ocurra como protagonista, o puede que yo vea lo que le pasa a alguien como testigo, pero yo soy parte del relato, ¿ya? Yo estoy inmersa en los acontecimientos. Se escriben en primera persona gramatical. ¿Qué quiere decir la primera persona gramatical? Es yo. Primera persona gramatical, yo, ¿ya? Entonces, yo escribo lo que a mí o lo que a un conjunto de personas nos ocurrió. Ejemplo, estábamos asustados. La bestia nos miraba con ojos asesinos a nosotros. Yo estaba incluida ahí. Estábamos asustados. Estoy contando lo que a mí me pasó. Estoy dentro de la historia. Y si yo lo cuento desde fuera de la historia, yo no estoy ahí. Yo no lo viví, a mí no me ocurrió, a mí no me pasó, yo no tengo nada que ver con eso, pero yo lo observo, ¿ya? Lo observo. Yo puedo tener pleno conocimiento de lo que sucede o puedo saber una parte de lo que sucede, pero lo veo desde afuera. Se utiliza la tercera persona gramatical, que es él, ellos, ellas o ellos, desde afuera. La primera persona gramatical es yo, ¿ya? Yo. La segunda persona gramatical es tú. En este caso nosotros no usamos segunda persona gramatical. Y la tercera persona gramatical es él. Yo, tú, él. Ella, ellos, ellas. Es lo mismo, pero es femenino, masculino, singular y plural, ¿cierto? Y un ejemplo de cuando el narrador está en tercera persona, cuando lo está viendo desde fuera de la historia, dice, es lo mismo que les conté recién. Los niños estaban muy asustados. La bestia los miraba con ojos asesinos. ¿Se fijan la diferencia? En la primera yo era un niño, era uno de los niños, de las niñas. Estábamos asustados, la bestia nos miraba con ojos asesinos. En el otro tipo de narración desde afuera, yo no soy uno de los niños. Yo lo observo desde afuera y lo cuento. Yo veo que los niños están asustados y que las bestias los mira, pero yo no soy parte de la historia. ¿Se entiende? ¿Sí? Activando los micrófonos porque no los veo bien. ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Alguien no entiende? ¿Hay alguna parte que le cuesta? ¿No? 3, 2, 1, ¿no? Ya. Seguimos entonces. Profe, Dígame. yo lo entendí ¿Lo cuando entendí? está dentro de la historia y cuando está fuera de la historia. Ya. Muy bien. ¿Le quedó claro? Entonces no hay ninguna duda. Sí. Ya. Muy bien. Excelente. Entonces estaríamos ok con el narrador. Esta presentación la voy a mandar al WhatsApp de los papás y la voy a subir también a la página web. Quiero decirles que en mi página web yo subí también las clases online. Las clases que hemos hecho están en YouTube y yo las puse en la página. De ahí les voy a mandar el link de nuevo a los apoderados para los que quieran ingresar. ¿Ya? Ese era un paréntesis. Después, un segundo elemento en un texto narrativo son los personajes. Los personajes son quienes realizan, ¿ya? Las acciones son principales dentro de la historia. Como les decía recién, yo no puedo contar una historia en base a nadie, ¿ya? Tengo que tener personajes. Los personajes, como esto es ficticio, los personajes pueden ser humanos, pueden ser dioses, pueden ser héroes, pueden ser animales o plantas animados, o pueden ser objetos animados. Por ejemplo, yo puedo poner en un cuento una mesa que habla, porque sabemos que es ficticio, ¿ya? Y sería un personaje, aunque no sea una persona. No sé si me entienden lo que quiero decir. Ya en este tipo de texto ficticio, todo lo que yo quiera, yo lo puedo hacer. Yo le puedo dar vida a algo que no lo tiene. Y automáticamente, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la película La Bella y la Bestia o han leído el cuento, ¿cierto? La historia dice que la tetera, la escoba, el closet, son personas que fueron transformadas en esos muebles. Ellos igual son personajes, aunque sean muebles, ¿ya? Y los personajes se dividen también. No todos los personajes tienen la misma importancia en un texto narrativo. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay un personaje que es el principal o el protagonista, ¿cierto? Que es al que le pasa todo, ¿ya? Toda la historia gira en torno a este personaje y este personaje aparece siempre.
Ejemplo, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Quién sería el personaje principal? Bastián. Blancanieves. Blancanieves, ¿ya? Muy bien, ¿por qué? Porque la historia gira en torno a ella, a su vida, a su infancia, después lo que le ocurre con la madrastra, cuando se arranca, conoce a los enanos, se come la manzana, la besa al príncipe, bla, bla, bla. Y ella aparece toda la historia, no hay ninguna parte donde Blancanieves no esté presente dentro de la historia. Después tenemos los personajes, diga, ¿quién habló? Yo Patricio Campos. Dígame. Los personajes como los muebles son personajes porque hablan o no. Disculpe. Me dice, son personajes porque hablan. Esa fue la pregunta, ¿o no? Los personajes como por ejemplo los muebles. ¿Mm? Sí. Ya, es que le escucho un poquito cortado. Esa es la característica del personaje. Ahora igual pueden haber personajes que no hablan. ¿Sabes qué es lo que los hace ser personajes? Que ellos realicen acciones. Eso los convierte en un personaje. Por eso que decía que el personaje va de la mano de la acción. Al momento que el personaje realiza una acción, hace algo dentro de la historia, automáticamente se convierte en un personaje. ¿Ya? No necesariamente cuando hablan, ¿ya? Porque puede que, por ejemplo, yo soy parte de una historia y yo solamente en la historia voy y tomo un florero y lo quiebro. Y esa es una acción importante en la historia. No hablé, pero soy un personaje, porque soy la persona que quebró el florero. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Después tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios son los que acompañan al personaje principal. ¿Ya? Por ejemplo, en Blancanieves, ¿quién cree usted que serían personajes secundarios? Los enanitos. Los enanitos, muy bien. Los enanitos son personajes secundarios porque ellos también son importantes, ¿ya? También ocupan un lugar, aparecen casi toda la historia, pero no toda la historia. La historia no es en torno a los enanos, sino que es en torno a Blancanieves. Los enanitos acompañan la historia. También puede ser personaje secundario la madrastra, ¿ya? Porque la madrastra, en este caso, es la antagonista, ¿cierto? Tenemos el protagonista, que es el que le pasa todo el bueno, por decirlo de una forma, y el antagonista es como, vendría a ser como el personaje malo, ¿cierto? El que siempre está en contra del protagonista. La madrastra es ese personaje, y es secundario. También es personaje secundario el cazador, porque el cazador tampoco aparece toda la historia, pero sí cumple un papel dentro de la historia, ¿cierto? Porque persigue a Blancanieves, después la perdona, le entrega a la madrastra el corazón de siervo, me parece que. ¿Ya? Entonces ahí él pasaría a ser un personaje secundario también. Entonces, el príncipe también es secundario, es un personaje secundario, ¿no? Sí, exactamente. El príncipe también es un personaje secundario, ¿ya? Porque el príncipe no está toda la historia, ni tampoco es la historia del príncipe, ¿cierto? Es la historia de Blancanieves. Pero el príncipe también es importante. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que los personajes secundarios, si bien no están en el mismo nivel que el personaje principal, igual tienen una importancia muy grande, porque lo que ellos realizan es determinante para el desarrollo de la historia. Si yo no tuviera un príncipe en Blancanieves, como la función en este caso del príncipe es revivirla, tal vez sin ese príncipe Blancanieves no hubiese revivido, o la historia hubiese sido otra, ¿ya? Y además de eso tenemos los personajes incidentales o fugaces. Estos son personajes que aparecen una vez y se van, y no aparecen más, y su participación no tiene mayor incidencia en la historia. Ya es como que son como un relleno, por decirlo de una forma, vendrían a ser como los extra en una película. Esos son los personajes incidentales. En Blancanieves, nosotros podríamos considerar un personaje secundario, o sea, fugaz, por ejemplo, los animales que le ayudan a limpiar.
esos personajes aparecen una vez o dos veces, ¿ya? Y no son fundamentales, la historia igual tiene sentido, igual tendría la misma importancia con o sin esos animales. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda de los personajes hasta ahora? ¿No? ¿Ninguna duda? Yo creo que No, no hay ninguna. si hay solo un personaje en un cuento, ¿es un cuento? No. Ya, mira. Sí, puede haber un solo personaje, en este caso sería, principalmente sería con un narrador protagonista, pero de todas maneras ese personaje te va a contar a ti alguna cosa que le ocurrió, ¿ya? Entonces dentro de esa historia debiesen aparecer otro tipo de personaje. Si usted se encuentra con un solo personaje en una historia, que es muy difícil de encontrarlo, pero sí existe, ¿ya? Si usted se encuentra con eso, ese personaje ocuparía el lugar de principal. Mira, les voy a explicar algo que es de curso mucho más arriba, de octavo, pero más o menos para que se haga una idea. Los cuentos o las historias tienen un conflicto que tiene que resolverse. Ese es el propósito de los cuentos, es contar, ¿cierto?, alguna aventura, alguna cosa que ocurrió. Entonces, ese conflicto puede ser entre personajes o entre el personaje y sí mismo, o entre el personaje y otras cosas que le ocurren. En ese caso, en ese tipo de narración de conflicto, cuando el personaje se enfrenta a sí mismo o a su entorno, ahí estaríamos hablando de textos con un solo personaje. Y en este caso nos encontraríamos solo con el personaje principal. ¿Ya? ¿Se entiende, Gabriel? Muy bien. Después más adelante vamos a ver el tema del conflicto con mayor profundidad y ahí les voy a explicar mejor eso que les decía recién, ya que eso es de cursos más avanzados. Después, esto es lo que vimos un poquito en la clase anterior, con la actividad de Blanca Nieves, pero la de la TV, ¿cierto? La Blanca Nieves cambiada que salía en el libro, ¿se acuerdan? Y que tiene relación con las características de los personajes, ¿ya? Los personajes, yo les explicaba, es muy importante que cada personaje tenga sus propias características, su propia personalidad, sus propios gustos. ¿Por qué? Porque eso va a determinar las acciones después, ¿ya? Si nosotros tenemos puros personajes iguales, la historia no tiene sentido. Es como que tuviera muchos clones, ¿ya? La idea es que los personajes sean distintos, tengan distintos gustos, distintas preferencias. ¿Para qué? Para que pueda haber interacción entre ellos, ¿ya? Las características de los personajes se dividen de dos formas. Nosotros las podemos encontrar físicas y psicológicas, ¿ya? Las características físicas tienen que ver con nuestro aspecto físico, con nuestra apariencia, con lo que nosotros proyectamos, lo que se puede ver. Por ejemplo, el color de pelo, el largo del pelo, el color de ojos, su contextura, si usted es delgado, si es gordito, si es alto, es bajo, si es rubio, si tiene pelo castaño, si tiene ojos azules, café, la ropa que usa, todo eso es característica física, lo que está por fuera, ¿ya? Y las características psicológicas son aquellas que tienen relación con mi interioridad, ya con mis sentimientos, con mis emociones, con mis pensamientos, con mis gustos, ya con mis hobbies. Por ejemplo, yo podría decir, yo me considero una persona alegre, me gusta enseñar, me gusta leer, me hace feliz estar con mi hijo, me gusta el rock, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿ya? Ahí me estoy describiendo como yo soy en mis pensamientos. No tiene que ver con mi apariencia, sino con mi actitud, ¿ya? Ser pesado, ser simpático, ser alegre, ser llorón, ser risueño, eh, estar constantemente triste. También entran aquí los gustos, los hobbies. Me gusta el básquetbol, me gusta el fútbol, me gusta bailar, me gusta cantar. Todo eso son características psicológicas, ¿ya? De los personajes. Entonces dijimos que hay personajes principales, el más importante que aparece todo el rato en la historia, secundarios que son un poco menos importantes, que acompañan al principal, y fugaces o incidentales que están así, de vez en cuando van y vienen,
Y estos personajes tienen características, ¿cierto? Físicas, que tienen que ver con lo de afuera, con la ropa, con la apariencia, con el pelo, los ojos, qué sé yo. Y psicológicas que tienen que ver con mis gustos, mi personalidad, mis sentimientos, mis estados de ánimo, etc. ¿Dudas sobre los personajes? ¿Consultas? ¿No? Voy avanzando así porque ustedes saben que el tiempo es cortito, ¿ya? Por eso que lo hacemos así rapidito. Y aquí ya entramos a las acciones. Las acciones son las cosas que los personajes realizan, ya son todo lo que un personaje hace en el transcurso de la historia. Y aquí hay un ejemplo de lo que yo les decía recién, de que va a depender mucho de qué personaje es el que realiza la acción, cómo es su personalidad, en cómo va, cuáles van a ser las consecuencias de esa acción y cómo eso va a interferir en la historia. Tenemos dos personajes, acá los nombres de niños son al azar, ya no puse cualquier nombre, la verdad, no va hacia ninguna persona en específico. El primer ejemplo dice, Luis está enojado con sus padres, ¿ya? Luis está enojado con sus padres y en la historia él tiene que hacer algo al respecto. Esa es su acción, lo que él hace. ¿Cuál es su acción? Conversa con ellos y soluciona el conflicto. Esa es la forma que tiene Luis, porque Luis tiene esa personalidad. Ya él decide que lo mejor que puede hacer es conversar con su papá. ¿Cuál es la consecuencia de que Luis haga eso? La situación familiar mejora. Un personaje con una personalidad realiza una acción y esa acción tiene una consecuencia. María también está enojada con sus padres, ¿ya? Pero María es distinta. María tiene otra personalidad, María tiene otra actitud, tiene otro sentimiento y por lo tanto hace otra acción. ¿Cuál es la acción de María? Escapa y no se comunica con nadie porque se enoja, ¿ya? Obviamente que hacer esto tiene una consecuencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la consecuencia para María? La familia se preocupa, llaman a la policía, el ambiente se vuelve tenso. Esta es la misma circunstancia, la misma. ¿Y de qué depende? De sus actitudes, de sus características, van a realizar una acción y esa acción va a tener una consecuencia. Preguntas, dudas. ¿No hay preguntas? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Finalmente, tenemos el ambiente. El ambiente es el contexto, es todo lo que está alrededor. Ya el ambiente se divide en tres grupos, que es físico, psicológico y social. En nuestro caso, como estamos recién en quinto, vamos a comenzar a ver el ambiente como un solo núcleo en general. ¿Ya? Y el ambiente, ¿de qué se va a tratar? En primer lugar, es el lugar donde ocurren las cosas. Ejemplo, el bosque, la ciudad, la playa, un castillo, mi casa, la sala de clase, Marte, la luna, son ambientes, ¿ya? Son lugares, todos los cuentos están basados en algún lugar, ¿ya? Yo no puedo hacer un cuento en la nada, porque tengo que estar rodeada de cosas, ¿cierto? De modos de vida, y esto también entra en el ambiente, las costumbres de la gente, la situación económica también es parte del ambiente. Por ejemplo, Blancanieves tenía mucho dinero, ella vivía en un castillo, era una princesa. Eso es parte del ambiente, ¿ya? El nivel educacional también es parte del ambiente. Bastián, le agradecería que no haga esos gestos con su cara. Gracias. Todas esas cosas son parte del ambiente, es lo que está a mi alrededor, es mi contexto, ya de lo que se va a tratar la historia en general. Además, eso vendría a ser los elementos, entonces los elementos son el narrador, el ambiente, los personajes y las acciones, ¿ya?
Además de eso, el texto tiene una estructura, yo no empiezo de atrás para adelante, ¿ya? Blancanieves besó al príncipe, vivieron felices por siempre, coma. Había una vez una princesa que vivía en un castillo, coma. Blancanieves se encontró con los enanos, coma. Blancanieves escapó del cazador. No, ¿cierto? Una historia tiene que tener una secuencia, un orden. ¿Cuál es ese orden? El orden es un inicio de la historia, ¿ya? Que es donde yo voy a hacer como una presentación de los personajes, del lugar, un poquito así como hablar, una introducción del cuento. Después tenemos el quiebre, el conflicto, que yo no lo anoté acá como tal, ¿ya? Que es una parte, que es donde yo me encuentro con el problema, ¿ya? Que es donde el personaje principal se encuentra con el problema. En este caso, en el caso de Blancanieves, el conflicto sería que la madrastra, ¿cierto?, quiere eliminarla. Y ahí tenemos el conflicto. Blancanieves tiene que escapar, tiene que encontrar la forma de solucionar este problema, ¿ya? Después tenemos el desarrollo, donde el conflicto ya comienza a resolverse, ¿ya? En este caso, Blancanieves encuentra a los enanos, ¿cierto? Se queda con ellos, los cuida, se supone que está bien. Y dentro del desarrollo, cuando yo comienzo a resolver mi conflicto, yo me encuentro con el clímax. ¿Qué es lo que es el clímax? El clímax es la parte de mayor tensión, es el momento más importante, donde yo más me concentro en la historia. Es como el momento así más fuerte, se podría decir de una forma, ya más intenso. En este caso, el clímax vendría a ser cuando la madrastra, ¿cierto?, se disfraza de anciana y Blancanieves come la manzana, ¿cierto? Y muere, cae envenenada. Ese vendría a ser el clímax, ¿cierto? Porque es el momento de mayor intensidad, o sea, ella primero vivía con su padrastro, con su madrastra, feliz, después se encontró con un conflicto, tuvo que escapar, estuvo bien con los enanos y después se envenena. El envenenamiento vendría a ser el momento más intenso, más complejo dentro de la historia, ¿ya? Y después, cuando ya el clímax pasa un poquito, viene el desenlace, que vendría a ser el final, ¿ya? Y en el final, Blancanieves es acostada en una caja de vidrio y llega el príncipe, la besa, todos felices por siempre. Ese sería el final. Ya como yo ya resolví el conflicto, pasé por el clímax de la historia y terminé con todo mi cuento. Y ese sería el desenlace. ¿Ya? Entonces hoy día, ¿qué fue lo que vimos? Vimos los elementos de un cuento, un texto narrativo y la estructura. Elementos, ambiente, ¿qué más? En voz alta. ¿Qué me puede decir? Yo dije ambiente. Personaje. Personaje, muy bien. Acciones. Acciones y ya dije ambiente. ¿Quién cuenta la historia? Narrador. Narrador, muy bien, ¿ya? Narrador. Entonces dijimos personajes, ambiente, acciones, narrador. Y también el texto tiene una estructura, ¿cierto? Que significa que sigue un orden, y ese orden es inicio, podemos poner entre medio quiebre, desarrollo y desenlace, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ingresar a este link, yo se lo voy a copiar en el chat. Los que no se han inscrito en el chat, poner su nombre y su apellido, por favor, para registrarlo en la lista. Voy a ponerles este en el chat y también lo voy a mandar al grupo de los apoderados para aquellos que no se pudieran conectar, ¿ya? Y aquí está el pin del juego. Usted va a entrar, debería no tener, un poquito, déjeme dejar de proyectar. Ya. No debería tener mayores problemas. Debería entrar y poder poner su nombre y su apellido. Si le da la opción de escribirlo, escriba su nombre y su apellido, por favor. Y si le da un nickname, que es un nombre automático que te genera la aplicación, anótelo. ¿Ya? Son como unos nombres en inglés. Si le da un nickname, anote el nickname y después me lo manda para yo saber qué jugó. Ahí les mandé el link y ahí les estoy mandando el pin.
¿Les llegó el Profe. mensaje? Ah, no, porque esto dice, ahí sí. Salía para una sola persona. Ah, vean bien que cuando manden el mensaje diga para todos. O everyone, que es en inglés. Sí, a mí me llegó Dominique Carrizo para todo. Ya, ahí está. Y ahí está el pin del juego. Profesora, necesito el pin. Ahí está. Ah, Lo acabo de enviar. Entonces, lo escribo rápidamente. ingresan y juegan y después yo voy a tener una... Esto no es una prueba, ni es con nota, nada, pero con esto yo me hago una idea de lo que saben, lo que no saben, ya qué les cuesta, cómo yo los puedo ayudar, entre otras cosas. Recordar que nos vamos a juntar en 2 semanas más, porque nos juntamos semana por medio. Ya vamos a continuar con materia. Les agradezco que se hayan conectado, que hayan participado. Igual les agradecería que inviten a sus compañeros que no alcanzaron a estar, que los inviten para que participen. Profe, ¿Ya? Dígame, Bastián. después de la clase hay que meternos a ese Al link, al Kahoot. sí, hay que meterse. Puede hacerlo ahora, mientras yo le voy conversando, o cuando termine la clase. Tiene una semana de duración el cuestionario, ¿ya? Así es que, pero lo ideal es que lo haga ahora porque tiene toda la materia fresquita de lo que yo enseñé recién, ¿ya? Otra Ya. cosa, si usted tiene contacto con alguno, o alguno de ustedes tiene contacto con algún compañero o compañera, les mandan el link, ya, para que los que no estuvieron en la clase igual se puedan conectar y hacer el cuestionario. Ya es para saber más o menos cómo van con respecto a la materia. Ok. Con eso entonces damos finalizada la clase de hoy. Les agradezco nuevamente que se hayan conectado. Sí, porque queda un minuto apenas. Queda un minuto, así es que en cualquier rato se nos corta. Espero que descansen el fin de semana, pórtense bien, Profesora, ya estoy en el fuego. avancen y cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Bye. Yo ya me voy a salir. Sí, yo voy a cerrarlo ahora. Chaito.